Pedro era anticatólico, video 4 de 4. Pablo el apóstol de los gentiles, y sin embargo, arbitraria o antibíblicamente, Pedro fue elegido por el Vaticano. ¿Cómo fue que ocurrió eso cuando el apóstol Pedro es totalmente anticatólico en lo doctrinal y en lo práctico? Mire, Jesús les reprochaba a los fariseos recurrentemente sus antibíblicas tradiciones que terminaban llevándolos a seguir mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres regularmente son heredados desde la cuna o de generación en generación, herencia familiar, y por tanto se convierten en tradición, lo que diga mamá y papá. Y Jesús al respecto nos advierte, Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. La Escritura instruye a honrar a padre y a madre en el Señor, Efesios 6, 2 y 3. Esto es honrar a mamá y a papá conforme a la Biblia, es decir, conforme a los mandamientos de Dios, en que la palabra de Dios va en primer lugar. El problema medular de la tradición se origina de amar a Dios conforme a los tradicionales y antibíblicos mandamientos de nuestros padres, y ahí en automático Dios pasa al segundo lugar y en camino todo ello de terminar terriblemente mal. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo y para gobernar necesita una constitución misma que puede provenir de dos fuentes principalmente. Una, usar una Biblia corrompida. Dos, poner la tradición antibíblica por encima de la palabra de Dios. Y óigame, eso sí que es comprometedor. Jesús les dijo a sus apóstoles: ahora ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Y no hay santificación sin la verdad de la palabra de Dios, Juan 17:17. Y sin embargo, a nuestro alrededor no se observa limpieza o pureza ni santificación, sino diabolización, y sabemos que Dios no es mentiroso. Por tanto, es más que evidente que la antibíblica tradición y la corrupción del evangelio han corroído al ser humano. Por sus frutos os conoceréis, y cuál es la actual y cruda realidad de la humanidad: degeneración o depravación, hechicería, oscurantismo e idolatría, delincuencia organizada y o narcotráfico, extrema violencia, pues. Ante ello Dios manda principio de dolores. En la tierra se cosecha lo que se siembra, siendo ello un pequeño atisbo de los sufrimientos por la eternidad en el infierno, resultando ante nuestros ojos hoy guerras, terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, erupciones volcánicas, plagas o pandemias, hambrunas, etc. Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor no es el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Y las obras de la carne reflejan la ausencia de la verdad del Evangelio en el corazón de los hombres. Repasemos las obras de la carne, a ver qué les resulta familiar. Gálatas 5:19. Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que por la puerta ancha la mayoría entrará y se perderá, o que muchos son los llamados, mas pocos los elegidos. En otras palabras, mucha religión habrá, pero la mayoría se perderá. Por ello, 2 Corintios 13:5 os comanda revisar vuestra situación espiritual. No vaya a ser que estéis siendo engañados por Satanás, creyendo que al paraíso o a la vida eterna vas, y nada que sea al revés, pues Satanás, padre de mentira, es. Muy bien, en una serie de 4 videos, siendo este el cuarto y último, he proporcionado, y con esta sesión concluiré, mis bíblicos argumentos del por qué el apóstol Pedro era anticatólico en lo doctrinal y en lo práctico.
Caso 13 en que Pedro da la espalda a teorías o doctrinas romanas. Los primeros 12 fueron abordados en los 3 videos que a este anteceden. Muy bien, iniciamos. Pedro jamás hace referencia a la ciudad de Roma y no existe evidencia bíblica de que Pedro haya estado en esa ciudad. Claro que hay versiones bíblicas procatólicas que dicen lo contrario. Y aquí también lo abordaremos. Pero con base en la Biblia King James o en todos los manuscritos bíblicos disponibles, al final de su ministerio Pedro se encontraba en Babilonia, misma que se encontraba a 3.100 kilómetros de Roma. Primera de Pedro 15:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y Marcos, mi hijo. En Babilonia estaba ubicado Pedro al final de su ministerio. Y al momento de escribir sus epístolas ya era un anciano. Primera de Pedro 5:1. Yo exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Si la Biblia dice textualmente que Pedro estaba en X o Y lugar, entonces es real. No se debe interpretar como una alegoría porque usted ya tenga definida su teología y entonces alinee su Biblia a la misma, cuando además el resto de la evidencia bíblica no da lugar para ello. Pablo en la epístola a los romanos no mencionó a Pedro. Inclusive Pablo en la referida epístola enfatizó en que su deseo era predicar en Roma, pues Roma era tierra virgen apostólicamente, porque hasta ese momento de la historia ningún apóstol la había visitado. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, dice Pablo. Después de todo, Pablo y Pedro tenían un acuerdo, Pablo para los gentiles y Pedro para los judíos, Gálatas 2:9. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Barnabás, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Cefas es Pedro. Y no es que Roma como lugar de residencia resultara tan atractiva para los judíos, siendo Roma muy hostil con estos últimos, de tal manera que en el año 70 después de Cristo Jerusalén fue destruida por el general y futuro emperador romano Tito, en donde el historiador Josefo estimó 1.100.000 muertos judíos durante el asedio y más de 97.000 hechos prisioneros y esclavizados. Por ello, no sería de extrañar que por el año 60 después de Cristo Roma tenía una población judía de entre 10.000 y 50.000 judíos, relativamente pequeña comparada con el 1.000.000 de judíos aproximadamente que habitaban Mesopotamia, región donde se ubicaba Babilonia precisamente en aquel entonces. Recuerde el pacto, Pedro principalmente para Israel y Pablo principalmente para los gentiles. Pero es evidente que se segregaban los territorios, Pablo acudiendo a zonas en donde prevalecía la población gentil y Pedro acudiendo a donde la diáspora judía era más profusa. De resaltar además, durante las 7 epístolas que Pablo escribió en Roma, estando en cautiverio o prisionero en esa ciudad, Pablo nunca mencionó al apóstol Pedro y mucho menos que Pedro estuviera en Roma. Alrededor del año 67 después de Cristo, el apóstol Pablo murió por decapitación en esa prisión romana y de acuerdo a datos históricos, Pedro murió muy poco tiempo después siendo un anciano y Pedro mismo lo dejó anunciado, segunda de Pedro 1:14, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Como pues, siendo un anciano, Pedro se transportaría a Roma después de la muerte de Pablo, cuando la distancia desde Babilonia eran 3.100 kilómetros. Por ahí un católico me espetó en su defensa y sin fundamento, por cierto. Pedro murió crucificado boca abajo en Roma en el 64 después de Cristo. De haber sido así, ¿por qué no se realiza mención bíblica alguna de ello en las 13 últimas epístolas paulinas que se escribieron después del 64 después de Cristo? Justo como se mencionó en Hechos 12:1 y 2 de la muerte del apóstol Jacobo por la espada de Herodes.
Ese tipo de eventos era de suma relevancia y por ello inevitable era su mención bíblica. O si Pedro murió en el 64 después de Cristo, ¿cómo se explica que segunda de Pedro fuera escrita en el 66 después de Cristo? La epístola a los romanos y primera de Pedro fueron escritas ambas más o menos por las mismas fechas, alrededor del 60 después de Cristo. Si Pedro hubiera sido el obispo de Roma, la omisión de Pablo al no dirigirle la epístola a los romanos directamente a Pedro, o de no mencionarlo tan siquiera en la misma, hubiera sido una falta de amor fraternal en Cristo y una descortesía mayor. Sobre todo cuando Pedro menciona a Pablo y recomienda sus epístolas en segunda de Pedro 3:16. Pero además, ¿cómo es que Pedro sería el obispo de Roma cuando en su primera epístola Pedro no se eleva sobre ningún otro apóstol? Primera de Pedro 1:1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, uno más. Y en segunda de Pedro 1:1, Pedro se introduce como un sirviente y apóstol. Un apóstol de Jesucristo, dice Pedro, no distinguiéndose del resto de los apóstoles. Y en primera de Pedro 5:1, Pedro se identifica como un anciano más que también participa en tribulaciones, no haciendo diferencia. Pedro es un maestro judío y no se considera a sí mismo un vicario de Cristo en la tierra, pues ese distintivo se lo reconoce exclusivamente a Cristo. Primera de Pedro 5:4. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, Jesús, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nótese que el rango más alto es obispo con O mayúscula, que es Cristo. Siendo este obispo de vuestras almas Cristo. Así que no caben los arzobispos, ni los cardenales, ni los papas. Asimismo, la misión apostólica consistía en predicar el evangelio y fundar iglesias, buscando, eligiendo y ungiendo obispos en ese proceso. Aquí Pablo instruyendo a Tito. Tito 1:5-7. Por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden las cosas que faltaban y ordenases ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Si alguno fuere irreprensible, marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, no acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea irreprensible como el mayordomo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en la Biblia no se revela a ningún apóstol ordenado como obispo y mucho menos papa. La Living Bible o Biblia Viva de Kenneth Taylor ha cambiado la palabra Babilonia sustituyéndola por Roma, bajo el argumento de que Babilonia era un apodo que los cristianos le daban a Roma. Esto en un más que evidente esfuerzo de ubicar en Roma a Pedro en apoyo de las enseñanzas católicas, pues todos los manuscritos incluyen la palabra Babilonia y además el resto de la evidencia bíblica así lo soporta, Babilonia. En todo caso, si Babilonia fuera en realidad un apodo para Roma cifrado o camuflajeado en primera de Pedro 5:13, ello sería un reconocimiento manifiesto de que la Babilonia de los capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis es la iglesia de Roma, la católica, con la nada grata distinción de que en esas referencias se le identifica como la gran ramera. Ante ello, viene el revire católico argumentado en relación a Roma. Solo la ciudad es la Babilonia pagánica de Nerón, pero la iglesia no. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué la descripción de la gran ramera del Apocalipsis embona perfecto con la iglesia católica? La bebida de la Roma papal es la bebida de la Roma pagana, Apocalipsis 17:2, conectada con el vino. La iglesia ha mantenido los mismos colores que su pagano predecesor, Apocalipsis 17:4, púrpura y rojo. El catolicismo romano decora sus templos como los templos paganos, Apocalipsis 17:4. La Iglesia Católica mantiene la misma copa para el cáliz, Apocalipsis 17:4. La Iglesia Católica tiene el control sobre el territorio en que se han asesinado a más cristianos que inclusive bajo el yugo de los emperadores romanos. Énfasis agregado, las cruzadas y la Santa Inquisición, Apocalipsis 17:6. La Iglesia Católica se ha declarado autoridad sobre todos los gobiernos del mundo, Apocalipsis 17:18. Ahora, los siguientes dos atributos coinciden con la ciudad de Roma como un bono adicional de seguridad de que la Roma de Italia es la Roma del Apocalipsis y el Vaticano que dentro de Roma se encuentra no se puede desligar de ella. Usted vea,
Una de las ciudades más cosmopolitas en los últimos 20 siglos ha sido Roma, que está rodeada de mar, Apocalipsis 17:15. Y por si fuera poco, Roma se ubica sobre 7 colinas, Apocalipsis 17:9. Todos y cada uno de los atributos de la gran ramera embonan como llave a su cerrojo a la perfección, sin objeción con la Iglesia Católica. Y de ser así, qué triste final, pues Babilonia será quemada y destruida, Apocalipsis 17:16, y los santos en el cielo se regocijarán de ello, Apocalipsis 19:2. Para concluir con este asunto, Babilonia estaba en la región de Mesopotamia y había judíos de la dispersión de Mesopotamia que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2:38 de Pentecostés. Escucha, Hechos 2, 8 y 9. Y como los oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos, partos y medos y elamitas y los moradores en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en Ponto y en Asia, etcétera, etcétera. Mesopotamia es ahí identificada. Por tanto, Pedro en su epístola 1 de Pedro 5:13 pudo referirse a la misma Babilonia que en realidad existía en el siglo I y tenía una vasta comunidad judía, como antes se mencionó. Si había discípulos en Damasco, Hechos 9, ¿qué tan complicado sería los hubiera en Babilonia? Además, Dios limitó el rango geográfico de acción de Pablo, Hechos 16:6, y pasando a Pirgia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y cuando vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas no se lo permitió el Espíritu. Bitinia estaba ubicada por los mismos rumbos que Ponto y Capadocia. Así que todo parece indicar Pablo no estuvo en esas 3 ciudades y Dios se las asignó a Pedro. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. La presencia de Pedro en Ponto, Capadocia y Bitinia le da el hecho de que todo parece indicar que Pedro predicó en algún punto de su ministerio en Corintos. Y de ser así, la teoría se fortalece porque esas 3 ciudades antes mencionadas se encuentran por el área de Corintios y por esas fechas Ponto, Capadocia y Bitinia tenían también presencia profusa de comunidades judías integradas en la diáspora. 1 Corintios 1:12. Pero digo esto, que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, que es Pedro, mas yo de Cristo. Ahí Pedro Cefas, ubicado en Corintios. Y eso nos da una muestra de cómo trabaja el Señor, que mientras en ocasiones trabajan varios apóstoles en un área, la generalidad es que prefiere esparcirlos por regiones o ciudades. Y toda la evidencia bíblica disponible es que como a Pablo le fue vedada la región de Bitinia, a Pedro le fue vedada Roma. Que la tradición ubica a Pedro en Roma. Los tradicionalistas mataron a Cristo y Cristo les llamó mentirosos. Juan 8:55. Mas no le habéis conocido al Padre, dice Jesús. Yo empero le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra, dice Jesús. Mentiroso les llama Jesús a escribas y fariseos, amantes ellos de la tradición. Marcos 7:9. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Caso 14 en que Pedro camina en sentido contrario a la doctrina papal. Pedro nos señala a las Escrituras como herramienta medular de nuestra fe a interpretarse no privadamente. El creador original de la sola Escritura que el papado desprecia fue el apóstol Pedro, y ya llegaremos a ello. La Escritura nos instruye a no añadir ni disminuir. Deuteronomio 4:2, Eclesiastés 3:14, Apocalipsis 22:18 y 19. ¿Y por qué no hay que añadir ni disminuir? Pedro en parte lo revela. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética es aquella que escrita en la Biblia está, a la que Pedro nos pide atentos estar, pues es la más segura. Y Pedro agrega:
Segunda de Pedro 1:20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, no a la privada interpretación. ¿Qué significa ello? La misma Biblia lo explica, regla de oro número 1. El verso se debe interpretar palabra por palabra, pues escrito está que esa es la fórmula. Mateo 4:4. Mas él respondiendo dijo, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal como está escrito, palabra por palabra es el camino. Y si no lo entiende el hombre, no es que Dios esté equivocado, sino que el hombre aún no está lo suficientemente preparado para lo que está ahí revelado, o porque quizás su método de estudio no es el adecuado. Segunda de Timoteo 2:15 de la King James. Estudia para presentarte aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Pues existe una parte del pasado bíblico y una parte del futuro bíblico no aplicables al presente reino de Dios, en que la gracia está en vigor, y así evitaremos a los corruptores bíblicos. Segunda de Corintios 2:17. Porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios delante de Dios, hablamos en Cristo. Que corrompen la palabra, una palabra aquí, una palabra allá, por mercadería de vuestra alma. Muchos dicen, esta palabra en el hebreo significa esto, o en el griego lo otro. Usted mencione cuándo Jesús o sus apóstoles usaron un diccionario o un traductor. O simplemente porque se dicen ungidos sin pudor alguno. Esa palabra dogmáticamente significa lo que en mercadería el ministro diga. Ejemplo de esto. Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La gente en consecuencia proclama, Pedro es el fundamento. Pero el mismo Pedro en primera de Pedro 2:8, roca de escándalo, puntualiza, y el apóstol Pablo en primera de Corintios 10:4 nos confirman que la roca es Cristo. Regla de oro número 2, para la no privada interpretación. El verso debe interpretarse en su contexto, es decir, siguiendo regularmente el contenido de los 4 o 5 versículos precedentes y o subsecuentes. Pudieran ser menos, 2 o 3, dependiendo. No usándose un versículo aisladamente como un buffet de restaurante para apetecer vuestros íntimos apetitos en lugar de la voluntad de Cristo. Pedro lo dice, Pedro lo advierte, de un verso al otro habrá omisión o distorsión o mala interpretación para llevaros por camino no de verdad sino de perdición. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Desde los mismísimos tiempos apostólicos e inmediatamente después, al entrar el siglo II después de Cristo y hasta el día de hoy, lo que ha sobrado ha sido bíblica perversión. Gálatas 1:7, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tanto las epístolas de Juan como las de Pedro y las de Pablo, todas advierten de la ya existencia en aquel tiempo de falsos profetas y doctrinas de demonios, y para muestra basta ver el deplorable estado espiritual de 6 de las 7 iglesias de Asia mostradas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Les doy un claro ejemplo de perversión de un verso omitiendo el contexto y omitiendo también el resto de la bíblica revelación que nos provee Pablo por el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Dice retener la doctrina, sea enseñada por palabra o por carta nuestra. No necesariamente separa lo hablado o lo escrito de lo predicado, y ya lo veremos en un momento. El punto es que este verso es frecuentemente utilizado por los católicos para argumentar que la doctrina bíblica no solamente es por carta o por escrito, o en otras palabras, la Biblia por sí sola no basta, sino además habrá que agregar tradiciones. A esa conclusión llegan omitiendo el contexto de los 2 versos precedentes, que es el evangelio de la gracia de Dios que Pablo para los gentiles de Jesús directamente recibió.
escuche y corrobore. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Aquí yo acoto: a través de la fe el Espíritu Santo, Dios Padre lo otorga para vida eterna. Efesios 1:13, que es la parte medular del Evangelio de la gracia de Dios, y por ello se hace referencia al mismo en el verso siguiente, versículo 14. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, en los dos versículos precedentes, por fe en el Evangelio. La santificación llega por el Espíritu Santo. Y el Evangelio de la gracia de Dios es 1 Corintios 15, 1-4, en donde es por fe y no por obras la salvación Dios otorga. Efesios 2, 8 y 9. Y Romanos 3:24 nos revela: es gratuita salvación, y si gratuita es eterna, pues no se puede perder lo que no me gané. Entonces el versículo subsecuente al verso controversial de estudio lo puntualiza así: Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Se observa pues, por la gracia de Dios, eterna salvación. En resumen, estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses 2:15, en donde los dos versículos precedentes nos dan de contexto el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es, Segunda de Tesalonicenses 2:13 y 14. Y luego se nos confirma que tal Evangelio equivale a eterna salvación por la gracia de Dios en el versículo subsecuente, Segunda de Tesalonicenses 2:16. Por la gracia de Dios, vida eterna se otorga a aquel que cree. En todo caso, toda tradición debería ajustarse a este Evangelio de la gracia de Dios, cosa que no se hace. Más aún, a este Evangelio se oponen rotundamente las católicas tradiciones y sacramentos. Pero además, la epístola segunda de Tesalonicenses fue la segunda que escribió Pablo a lo largo de su ministerio, o la escritura en ese momento era trabajo en proceso, pues en epístolas subsecuentes Pablo establece límites que eventualmente llevarían a cerrar el canon del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 1:13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también reconocéis, y espero que aún hasta el final las reconoceréis. Para que reconozcas algo por escrito o que te sea familiar, es porque antes te fue predicado, se te fue a predicar. Y una vez puesto por escrito, esa bíblica doctrina en vuestra mente debe estar. 1 Corintios 4:6. Y estas cosas, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Más claro ni el agua, no pensar más de lo que está escrito. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Más claro que el agua. No pensar más de lo que está escrito. ¿Y con qué pienso? Obviamente con la mente. Así entendido, es menester pensar con la mente conforme está escrito, porque con la mente sirvo a Cristo o a la ley de Dios. Si a lo escrito le añado, le disminuyo o lo distorsiono, estaría sirviendo con la mente al maligno con rumbo al precipicio. Por tanto, la doctrina de la iglesia es aquella que está escrita. Regla de oro número 3 para la no privada interpretación. No alegorización ni distorsión de los tiempos bíblicos. La infinita gran mayoría del contenido bíblico no es alegórico. Y existen diferentes dispensaciones bíblicas, pues no es lo mismo la ley de Moisés que el evangelio de la gracia de Dios. Por lo que no se debe permanecer estático, atascado en el bíblico pasado, ni se debe viajar al futuro para abrazar un evangelio que no me corresponde. Así pues, por orden, no debemos alegorizar lo que plano, llano y escrito está, y debemos identificar las diferentes dispensaciones bíblicas. Recuerde, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad
para no caer en apostasía andando de secta en secta y de herejía en herejía. Y cuando estemos ante algún pasaje alegórico en verdad, no debemos echar a andar nuestra imaginación en el ánimo de que la Escritura satisfaga los deseos de nuestro corazón. Ejemplo, la alegoría de Agar y Sarai, Gálatas 4, 21 y 23. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y uno de la libre. Mas el que era de la sierva nació según la carne, el que era de la libre nació por la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la gracia para vida eterna. Gálatas 4:24, las cuales cosas son una alegoría porque estos son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte de Sinaí que engendra para servidumbre, el cual es Agar. A través de esta alegoría, al profundizar en la misma, se atraviesa nítidamente del Antiguo al Nuevo Testamento o de la ley a la gracia de Dios o a la gracia de hoy. Gálatas 4:30-31. Más que dice la Escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Gracia. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Los americanos dicen Scripture with Scripture. Lutero decía sola Escritura, que probablemente lo aprendió de Pedro. En estos casos, con mucha regularidad, las respuestas a las dudas de un versículo alegórico las encontramos en otros versículos de la Biblia en que nos provee mayor revelación, pues el Espíritu Santo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento es el mismo que está en los apóstoles y o profetas del Nuevo Testamento. Y en los tiempos de Dios se nos va proveyendo mayor bíblica revelación. Aquí Pedro refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1, 11 y 12. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Ahora os son anunciadas, o se nos da mayor revelación de aquella que se nos compartió por los profetas del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Ahora veamos un ejemplo de transición bíblica para pasar de una dispensación a otra o a otras, conforme el Espíritu Santo mayor revelación nos va proporcionando. El 70% del Antiguo Testamento se refiere al reinado de Jesús en la tierra. Y Jesús profetiza al respecto de su segundo advenimiento. Dice, el día y la hora de su segundo advenimiento nadie lo sabe, Mateo 24:36. Pero Jesús no había aún ascendido al Padre, pues después de ello el Espíritu Santo provee mayor revelación o detalle. Segunda de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Espíritu Santo revela que antes del regreso de Jesús habrá un caos religioso y aparecerá físicamente el anticristo, precisamente como el que hoy estamos atestiguando, y un ejemplo de ese desastre es el ecumenismo espiritual promovido desde 1965 desde Roma de manera oficial, pretendiendo fusionar todas las religiones como hermanos, pasando por encima pues ¿de quién más? Pasando por encima del evangelio mismo, pues Jesús lo dijo, el que no es conmigo contra mí es, Mateo 12:30. Ese es parte del yugo desigual que la palabra señala, 2 Corintios 6:14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y este espíritu ecuménico pide uniros como hermanos, en un acto más de preparación para la llegada del anticristo, en que precisamente dentro de su agenda es la imposición de una sola religión. Aquí se nos describen tales propósitos, Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra la adorarán. ¿Adorarán a quién? Al anticristo, también conocido como el hijo de perdición o como la bestia. La adorarán aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace la tierra y a los moradores de ella adorar la primer bestia cuya herida de muerte fue curada. A los moradores de ella, a todos, una sola religión. Versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Por supuesto, esto o lo antes señalado no lo predica el Vaticano. ¿O por qué creen que ellos afirman que solo ellos pueden interpretar la Biblia? Pero la Biblia misma categoriza esa proclama también como herejía. 1 Juan 2:27. Empero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros. ¿En quién? La unción en todo creyente. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdad y no es mentira, así como él os ha enseñado, permaneceréis vosotros en él. Esa unción del Espíritu Santo se nos ha otorgado en parte para crecer en la palabra de Dios y compartirla proféticamente. Continuemos o retomemos. Decíamos que Jesús dice: el día y la hora de mi regreso nadie la sabe sino el Padre. El apóstol Pablo, después de la ascensión de Cristo por el Espíritu Santo, recibe mayor revelación para que estemos atentos del origen y extensión de la apostasía y de los ritualísticos y pregoneros actos que dan paso al arribo del anticristo. 1 Tesalonicenses 5:1. Empero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente, ahora sí, que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Sabemos más, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Paz y seguridad se busca por todos lados hoy, dejando por fuera la palabra de Dios. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. Poco más tarde a Pedro el Espíritu Santo revela más información todavía al respecto. El Espíritu Santo, 2 de Pedro 3, 8 y 9. Más amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Un día son como 1000 años, dice Pedro, haciendo referencia a la profecía de Oseas. El Evangelio, mayor información, Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Después de 2 días que Pedro nos revela o completa la profecía, cada uno de ellos equivale a 1000 años. Jesús nos resucitará o arrebatará, que precede al segundo advenimiento de Cristo. Jesús fue crucificado en el 33 después de Cristo. Consecuentemente, dentro de 7 años se cumplirán 2000 años. El profeta Oseas agrega: al tercer día nos resucitará, que son 1000 años, pues un día para estos efectos equivale a 1000 años, como nos revela Pedro. Y este es el reinado milenial de Jesús en la tierra, Apocalipsis 21 al 6. Porque es relevante todo esto. ¿Por qué Jesús comandó estar atentos? ¿Por qué todo esto es relevante? ¿Qué ganamos con esto? 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primero, para que nadie nos engañe. Segundo, porque una corona nos será otorgada a todos aquellos que nos mantengamos firmes y atentos esperando su regreso.
Y de eso que Pedro el apóstol nos revela por el Espíritu Santo, nadie lo predica en el Vaticano. Y todo mediante la no privada interpretación bíblica, sino dejando la Biblia se interprete a sí misma. Muy bien. 15 caso en que Pedro nos advierte de doctrinas que pervierten. 15º. Segunda de Pedro 2:1. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. El Papa Francisco dijo que la vida del Salvador de la humanidad, humanamente hablando, fue un fracaso. Jesús. ¿Cómo pudo haber sido eso si Jesús fue sin pecado y bíblicamente hablando el único hombre que lo ha logrado? Y por ese logro es que hoy todo el que en su sacrificio creyó es salvado. Nos revela Pedro que estos falsos profetas introducirán encubiertamente doctrinas de perdición. Usted compare la Biblia y el catequismo y no dejará de notar que hay entre ambas un abismo, justo como la distancia entre el rico y Lázaro. Este último en el paraíso, mientras el rico por la eternidad perdido. Un ejemplo más. Veamos a Pedro cómo nos revela la Eucaristía no es de la Biblia. En relación a la Eucaristía, la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es un sacrificio. La Eucaristía representa continuamente el sacrificio de Cristo ensangrentado del Calvario. Cada católico sabe que la misa es una representación real del sacrificio de Jesús en la cruz, solo que sin la sangre ni los latigazos. Y que en la misma, como en la cruz, Cristo es el sacerdote y la víctima representando este ritual, el sacrificio de Jesús de nuevo, una y otra vez. La misa representa el asesinato de Cristo una y otra vez. Los asesinos en Jerusalén fueron los judíos y los romanos. Y el sacrificio múltiples veces al día en muchos lugares del mundo es ordenado por el papado romano. Pero Pedro el apóstol nos dice que eso es errado. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, Pedro mismo nos revela el sacrificio es una vez único, irrepetible, y lo secunda el apóstol Pablo, Hebreos 9:28. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. Una sola vez el sacrificio de Cristo fue ofrecido. La segunda vez aparecerá sin pecado. Es el cercano segundo advenimiento de Jesús para reinar por 1000 años en la tierra y dar paso después a la eternidad, de lo que en Roma no se habla ni de broma. Hebreos 10:10. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. El sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez. Por tanto, el ritual romano es enteramente pagánico, pues la hostia y todo lo demás que la ceremonia rodea no pueden quitar el pecado. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Usted puede ir a misa 3 veces al día, todos los días de su vida, y sus pecados por la Eucaristía jamás serán borrados. Hebreos 10:12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. La figura papal con ausencia de humildad se asemeja más a la figura de Simón el hechicero. Hechos 8:9. Mas había cierto varón llamado Simón, el cual había usado la hechicería antes en aquella ciudad de Samaria, diciéndose ser algún grande. Simón el hechicero se ostentaba como alguien verdaderamente importante, un grande. ¿Qué le parece, vicario de Cristo o Santo Padre? Pero Simón, como su apodo bíblico lo indica, era un hechicero. Cuando el Papa afirma que el cáliz de licor y almidón lo puede convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo mediante un ritmo o tonada de encantamiento en latín, ese hombre es un hechicero. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Está terminado, dijo Jesús en la cruz, por ello no hay nada que hoy puedas agregar tú.
16º caso, Pedro es cristiano. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Pedro te llama a enfrentar las vicisitudes como cristiano, con C mayúscula, cristiano. Pedro jamás mencionó la palabra católico y en ningún manuscrito aparece tal palabra. La palabra católica fue emitida de la boca de Ignacio de Antioquía por allá en el año 105 después de Cristo. Ignacio, que vivió del 35 al 107 después de Cristo. Si tan relevante era su opinión para la fundación de la iglesia, ¿por qué el Espíritu Santo no incorporó sus escritos dentro del canon bíblico? ¿Y qué acaso una palabra forma una religión cuando 823.543 palabras de la Biblia King James excluyen esa católica palabra? Más aún, y como ya se mencionó, muchísimos casos de apostasía se mencionan durante toda la Biblia y por supuesto el Nuevo Testamento no es la excepción. Bueno, hasta el apóstol Pedro en un punto o por bastante tiempo anduvo apostatando. Vea la reprensión que Pedro recibió de Pablo porque el primero sufría para cumplir con el evangelio. Gálatas 2:14. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pablo le dice, ya Pedro, olvídate de Hechos 2:38, deja de judaizar y da paso a la gracia de Dios. Versículo siguiente, 17. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. No lo permita Dios, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor en ese momento era Pedro, dado que se conducía con hipocresía y con cobardía, respaldando a los de la circuncisión o amantes del evangelio de obras en detrimento de la gracia de Dios y del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por supuesto que Pedro en humildad aceptó la reprensión y sobre la marcha el camino enderezó. Bien, Pedro. Pero si Pedro, después de negar a Cristo 3 veces y lo seguía negando después de más de 25 años del sacrificio de Jesús en la cruz, pues la epístola a los Gálatas se escribió alrededor del 59 después de Cristo, imagine usted los primeros cristianos después de escrito el libro del Apocalipsis, ¿cómo andaban? A juzgar por el débil espiritual estado de 6 de las 7 iglesias de Asia que se ilustran en Apocalipsis capítulos 2 y 3, muchos cristianos de aquellos tiempos no andaban muy bien. Pedro su camino enderezó. Oiga usted qué belleza y perfección de primera y segunda de Pedro, la obra del Espíritu Santo, cuando Pedro en humildad recapacitó. Y en eso estriba la verdad de la palabra de Dios, que a pesar de las falencias humanas, el libro sagrado es toda perfección. Proverbios 35, toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en él confían, pura, perfecta. Una palabra que no aparece en la Biblia, pero usada para nombrar a la supuesta iglesia que fundó Pedro en Roma, cuando Pedro nunca estuvo en Roma. Yo no creo nada de eso. Nada contra Ignacio Mártir, seguramente está ahora en el paraíso, pero de su testimonio hay que tomar lo que esté bíblicamente alineado. El punto es, al que llaman el primer papa ni siquiera les corrió la cortesía de bautizar a su iglesia como católica, ni siquiera conoció Roma ni aprueba la Eucaristía, y por si fuera poco fue un firme promotor de la sola escritura, que son los 4 puntos abordados en este estudio bíblico. Por separado, prepararé otra serie de estudios en breve en relación a la apostasía de la iglesia en los tiempos apostólicos hasta llegar a los tiempos de los mal llamados padres de la iglesia, antinicea y postnicea. Señores y señoras, el fundamento son los apóstoles y profetas bíblicos. Pero bueno, por hoy ahí los dejo, que este tema a profundidad será abordado en futuros estudios bíblicos. Muy bien, hasta aquí la sesión de hoy. Por favor, medite en cuán anticatólico era doctrinalmente Pedro y aléjese de ello, es decir, del pervertido evangelio. Muchas gracias. Hasta pronto, Dios mediante.